Hola, muy buenos días a todos. Ya tenemos un buen número de participantes, 55 hasta este momento. Así que estamos muy contentos de presentar nuestro anexo técnico eh, de requisitos técnicos. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por participar. Soy Claudio Castillo, jefe del Subdepartamento de Normativa de la Comisión Nacional de Energía. Eh, y hoy presentaremos un anexo técnico de requisitos sísmicos que modifica o que se incorpora a la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Me acompañan Fernando Mondaca y Marcela Aravena, quienes van a hacer la explicación del anexo técnico propiamente tal. Eh, y vamos a ir eh, dejando para el final las preguntas que pudieran haber. Así que sin más antecedentes, partimos con la agenda. La idea es mostrar nuestros antecedentes generales del procedimiento normativo, las etapas del proceso y distintos campos de acciones que así tengamos. Vamos a ver la etapa del proceso, los antecedentes generales, sismos de diseño. En general, respecto a los antecedentes generales que dio el origen a esta modificación normativa, como bien dije, tiene que ver con un anexo técnico de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, no es una norma técnica propiamente tal, y se enmarca dentro de las tareas, las labores habituales que hace la Comisión Nacional de Energía, ya que esta institución tiene la labor de analizar técnicamente la estructura de precios, fijar las normas técnicas, eh, establecer ciertos criterios para problemas. Sí. Entonces, como les comenzaba, la Comisión Nacional de Energía fija las normas técnicas. em, Gracias, Fernando. Ya. Fija las normas técnicas en el ámbito del 7219 de la Ley General de Servicio Eléctrico y tiene, para esto establece un comité consultivo que en este caso se inició, trabajó durante el 2022 para tener después la norma técnica propiamente tal. Nuestra pirámide reglamentaria tiene que ver con la ley, los reglamentos y, como les comentaba, la norma técnica que está fijada a través del reglamento que establece el procedimiento para la dictación de las normas técnicas. Respecto al procedimiento de dictación de normas técnicas, tenemos una solicitud normativa que se incluye en el plan anual. De hecho, en este caso, esta norma nació por parte de una solicitud de SIGRIE. Después viene un procedimiento de desarrollo normativo propiamente tal, el comité consultivo y la consulta pública y la dictación propiamente tal. El comité consultivo, desde luego, trabaja en los aspectos técnicos en que uno quiere que desarrollar la norma técnica. Las etapas del proceso propiamente tal, como les comentaba, se inició en el plan 2020 y se incluyó por primera vez esta revisión del anexo técnico de requisitos sísmicos. La resolución de inicio partió en el 2022 y se iniciaron 10 sesiones de comité con 16 integrantes, comité de expertos, personas muy calificadas para trabajar en este ámbito. Así que agradecidos desde luego, aprovechamos el agradecimiento a todos los participantes de ese comité. Y desde este mes se encuentra en consulta pública. Esta consulta pública está por 40 días y también iniciamos una consulta pública a nivel internacional, dada la magnitud de los antecedentes que aquí se tratan. Actualmente, como les comentaba, estamos en la etapa de la consulta pública que vence en julio de este año, el 22, que no me equivoco. Eh, y después, durante el tercer trimestre, pretendemos revisar las observaciones, darle respuestas fundadas, tal como lo establece el reglamento. Y ya en el cuarto trimestre tener la publicación de la norma, de este anexo técnico, perdón, que modifica la norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Así que ese es un poco las etapas del procedimiento propiamente tal, la parte más administrativa, y ahora Fernando con Marcela
comenzarán a explicar las cuestiones asociadas a la materia en sí del anexo técnico. Así que adelante, Fernando, Marcelo. Muchas gracias, Claudio. Como mencionaba Claudio, a continuación les expondré respecto a los objetivos y alcances del anexo técnico de requisitos sísmicos. Bueno, este anexo define, como ya se ha señalado, los requisitos sísmicos de las instalaciones eléctricas de alta tensión, con la finalidad de establecer objetivos de seguridad y calidad de servicio, lo que lleva a definir requisitos sísmicos mínimos de diseño enfocado en el sistema como un todo, destinado a garantizar tanto la resistencia a las solicitaciones sísmicas, así como las condiciones de inmediata disponibilidad de operación después de un sismo. Este anexo técnico también busca reducir los impactos tanto sociales y económicos que produce en la población un sismo. Por lo tanto, el principio general que orienta este desarrollo normativo tiene que ver con la inmediata disponibilidad de las instalaciones eléctricas después de ocurrir un sismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que los daños que se produzcan en una instalación producto del sismo no deberán limitar la operación de esta, y también, en caso de ser necesario reparaciones, estas deberán poder realizarse de manera tal que no afecten la continuidad de operación de la instalación. Dentro del alcance del anexo técnico de requisitos sísmicos, este establece las solicitaciones para instalaciones eléctricas de corriente alterna, incluyendo a las subestaciones eléctricas elevadoras de instalaciones que realizan inyección al sistema eléctrico nacional. Dentro de las instalaciones, estas están compuestas por equipos eléctricos, estructuras, fundaciones y obras civiles, tanto de líneas como de subestaciones eléctricas. Es necesario volver a reiterar que el enfoque de este anexo técnico es de integración y de operatividad. ¿Y qué significa esto? Bueno, que entrega requisitos sísmicos con constantes para el sistema real que se ve afectado por un sismo. En la siguiente imagen, vamos a poder ver a qué nos referimos. Cuando nos referimos al sistema completo, nos referimos al equipo más la estructura, fundación y suelo circundante, motivo por lo cual este anexo técnico tiene en consideración aspectos como los requisitos sísmicos que deben cumplir un equipo dependerán de dónde se instala, y por lo tanto son dependientes de los requisitos sísmicos que se definan para la estructura que lo soporta y lógicamente también para la fundación. También se tiene en consideración que la aceleración sísmica de la base del equipo no es igual cuando un equipo está anclado al piso o sobre una estructura cuya función es soportar equipos, o cuya función es otra, como por ejemplo lo son las estructuras altas de subestaciones o las estructuras de línea de transmisión. También se tiene en consideración que la solicitación sísmica depende del tipo de suelo donde está la instalación. Y finalmente, que los requisitos sísmicos dependen de cómo funciona el equipo, de su comportamiento también eléctrico. Todos estos aspectos nos llevan al eje fundamental, que es asegurar la operatividad del equipo frente a un sismo con las características que se diseñan en este anexo técnico. Esto también nos lleva a que el diseño de la estructura de soporte y la fundación deben ser diseñadas en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ser coordinadas, no necesariamente deben ser realizadas, eso sí, por una misma empresa o por un mismo profesional. Y que también el diseño de la estructura de soporte y fundación no deben producir amplificaciones sísmicas en los equipos respecto superiores a las que estos resisten. En la siguiente sección les presentaré respecto también al campo de aplicación, funciones y atribuciones, así como obligaciones de algunos actores que se establece en el anexo técnico para lograr los objetivos de este documento. Respecto al campo de aplicación y en particular respecto a la estructura, tenemos que se aplica a todos los equipos eléctricos, las estructuras civiles,
Los sistemas de anclaje y fundaciones establecidos explícitamente en este anexo técnico, pero también abarca a los equipos eléctricos, las estructuras y obras civiles cuyo comportamiento sísmico puede ser asimilable a los aquí señalados explícitamente. Respecto a los actores que están mandatados o presentan la obligación para lograr obtener los objetivos en este documento, se pueden destacar los fabricantes, proveedores, diseñadores, revisores, contratistas, los coordinados y el Coordinador Eléctrico Nacional. Y respecto a las etapas en las cuales este anexo técnico se debe aplicar, tenemos la etapa de diseño y fabricación de los elementos que componen la instalación y también las etapas de construcción y montaje de dichas instalaciones. A continuación, presentaremos algunas de las obligaciones y funciones de los principales actores que, que se definen en este documento. En primer lugar, tenemos al Coordinador Eléctrico Nacional, el cual tiene la obligación de exigir el cumplimiento de las disposiciones del presente anexo a los coordinados. Además, deberá solicitar también a los coordinados toda información que la autoridad necesite para dar cumplimiento a sus funciones. Respecto a este punto, también se debe señalar que deberán validar la consistencia de la información entregada por los coordinados que provenga de una solicitud de la autoridad previa al envío a la institución. También tiene dentro de sus deberes informar a la superintendencia el grado de cumplimiento de las disposiciones del presente anexo, tanto de los coordinados como del coordinador. Y también, y no menor, es el dar cumplimiento a las exigencias del presente anexo en la elaboración de las bases de licitación de las obras de transmisión contenidas en los planes de expansión, así como otras bases de licitación, como pueden ser las licitaciones de servicios complementarios o entre otras materias de su competencia. Respecto a los propietarios, señalar que corresponde al coordinado, dueño, arrendatario, usufructuario o quien opere o explote a cualquier título de la instalación. En el caso de obras nuevas, se considera al propietario como al adjudicatario de la licitación. Respecto a las principales obligaciones que estos tienen, es entregar al coordinador los datos y antecedentes de información requeridos en tiempo, forma y calidad, según lo establece esta norma técnica. Además, tiene el deber de asegurarse la participación del revisor sísmico en las diferentes etapas del diseño y construcción de la instalación y finalmente es el responsable ante la autoridad de que dicha instalación de su propiedad cumpla con los requisitos establecidos en este anexo técnico. Respecto al proveedor del equipo, es necesario destacar su calidad de responsable subsidiario del diseño sísmico del equipo al cual provee. También tenemos a los diseñadores y en este sentido hay que tener un poco de cuidado cuando se revise el anexo técnico, debido a que dependiendo del artículo se puede estar hablando de diseñador cuando se mencione al diseñador del equipo, de estructuras de soporte, estructuras altas, de la fundación, obras civiles u otros. Eh, Dentro de las obligaciones que tienen los diseñadores es elaborar y entregar al contratista o propietario, según sea el mandante, toda la documentación necesaria que respalde el diseño realizado. También a los diseñadores a lo largo del documento se les solicitan ciertas características, dentro de las cuales destacan ser profesionales de al menos 5 años de experiencia en el diseño sísmico de elementos del mismo tipo similares a los cuales va a diseñar. En el caso de ser extranjeros, deberán tener su título profesional legalizado en Chile. Además, en el caso de ser empresa o grupo de profesionales, cada uno de los documentos que respaldan el diseño deberá identificar claramente al profesional responsable. Finalmente, en caso de que en el caso de los equipos eléctricos, objeto de este documento, se considera el diseñador al fabricante del equipo. Finalmente tenemos a los revisores sísmicos, que al igual que el diseñador se debe tener cuidado cuando aparece el término revisor sísmico, porque dependiendo del artículo nos podremos estar refiriendo ya sea al revisor sísmico de equipos, estructuras de soporte, fundaciones, obras civiles u otros.
Su principal obligación en este documento es revisar el diseño sísmico realizado por el diseñador y que éste cumpla con los requisitos técnicos solicitados en el anexo. Al igual que en el caso del diseñador, se establecen requisitos mínimos, entre los cuales destacan ser profesionales de al menos 10 años de experiencia respecto a las materias que va a revisar, así como en el caso de ser extranjeros, tener su título profesional legalizado en Chile. El revisor sísmico, además, deberá ser independiente del diseñador, del fabricante, de los proveedores y contratistas. Y en el caso de que el- estas labores también recaigan en el propietario, también el revisor sísmico deberá ser independiente del propietario. El revisor sísmico, además, podrá ser más de un profesional en la medida que la experiencia de un solo profesional no permita la revisión sísmica de todas las estructuras definidas en este anexo, pero en el caso ya sea de ser un grupo de profesionales o empresa, deberá quedar establecido claramente en los documentos quién es el responsable de dicha revisión. A continuación, les señalaré algunas de las características más generales que tiene el sismo de diseño establecido en este anexo técnico. Bueno, el sismo de diseño corresponde al sismo que, pudiendo generar daños, estos no afectan la disponibilidad de operación de la instalación. Asimismo, este sismo es el que diseña finalmente los requisitos sísmicos del presente anexo. Es del caso mencionar que para el diseño de equipos y estructuras de soporte, así como el diseño de estructuras del sistema de transmisión, donde se vayan a instalar equipos, se deben considerar valores máximos de aceleración de 0,5G, velocidades máximas de 50 centímetros por segundo y desplazamientos horizontales máximos de 25 centímetros, como se muestra en la tabla a continuación. Finalmente, si para el diseño de la instalación se han realizado un espectro de sitio, hay que tener en cuenta que el diseño sísmico siempre debe cumplir con lo establecido en este anexo técnico, ya sea en requisitos o metodología. Asimismo, siendo la única modificación el espectro de diseño, el cual en ningún caso podrá ser menor al establecido en este anexo técnico. Respecto al espectro de sísmico de diseño, bueno, en esta imagen podemos ver el requisito que se establece en este anexo técnico en línea roja, y también podemos compararlo, los requisitos, el espectro sísmico de diseño que se solicita en normas como la IEEE 693 y ETG 1020. Señalar que, bueno, como se puede ver, la meseta o el PIC que se está solicitando a los equipos es, en este anexo técnico, es igual al del ETG 1020, pero varía en las solicitudes a baja frecuencia. Esto se debe a la experiencia que se ganó con el sismo del año 2010 que afectó a nuestro país. Finalmente, respecto a los casos especiales, en particular para el diseño de fundaciones y equipos, se debe considerar el mismo espectro de diseño señalado anteriormente, pero para la aceleración máxima del suelo donde se ubica, se deberán utilizar valores que dependen de la zona sísmica que viene dado por la NCH 2369, y la motivación principal de esta variable es que los equipos tienen que estar dispuestos para ser instalados en cualquier parte del país, mientras que en el caso de las fundaciones, estas no son trasladables entre subestaciones, por ejemplo, motivo por el cual se establece esta diferencia. Finalmente, para el diseño de otras obras civiles dentro de la subestación, como salas de mando, casetas de control, salas GIS, las solicitaciones sísmicas de diseño serán definidas según lo establecido en el anexo técnico de requisitos sísmicos, pero también en la NSH 2369 y el manual de carreteras según corresponda. A continuación, voy a dejar con ustedes a Marcela Aravena, en la cual nos presentará respecto de los requisitos sísmicos para el diseño de equipos eléctricos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Yo voy a hablar un poco en la sesión de hoy día sobre el tema de los requisitos sísmicos para el diseño de los equipos eléctricos. Aquí vamos a tomar en cuenta dos tipos de equipos en función de dónde están instalados. Una es que vamos a considerar siempre la base del equipo, lo mismo que se decía antes, que es 0,5G. Y para eso tenemos definido los tipos de equipos según su comportamiento sísmico en equipos rígidos, que son los que tienen su frecuencia fundamental mayor o igual a 30 Hz, y esos equipos se pueden diseñar directamente con el método estático. Los otros equipos semirrígidos son los que tienen una frecuencia fundamental menor a 30 Hz y que se caracterizan por estar conformados por un elemento principal de masa y rigidez importante y normalmente anclados a la fundación y que además de eso tienen elementos flexibles. Ejemplos de estos son los transformadores y reactores de poder y similares. Y estos equipos pueden eh, verificarse físicamente por diferentes métodos según sea la parte que compone el equipo. Puede ser el método estático, el método de coeficientes estáticos o mesa vibratoria. Y los otros son los equipos especiales que son rígidos no rígidos, que requieren de un análisis especial, como por ejemplo son los equipos GIS y SUBGIL, los bancos de condensador. Y estos equipos especiales, el método principalmente es el método dinámico. En el caso de los equipos flexibles, son los que tienen frecuencia fundamental menor a 30 Hz y que se caracterizan por tener una masa pequeña en comparación con los equipos semirrígidos, y por lo cual tienen desplazamientos laterales importantes debido a la acción sísmica, razón por la cual experimentan aceleraciones a lo largo de su altura a las que experimentan con respecto a la base. Seguimos considerando que la base del equipo tenemos los 0,5G. Un ejemplo de estos equipos flexibles con simetría respecto al eje vertical, los interruptores, transformadores de potencial, transformadores de corriente, aisladores de soporte, pararrayos y otros similares. En este caso, como está presentado en el anexo, nosotros vamos a definir, según el nivel de tensión o voltaje, cuál es la característica o el método recomendado para hacer la verificación sísmica, y vamos a diferenciar también si el equipo tiene un sistema de amortiguación o no tiene sistema de amortiguación. Entonces, como vemos aquí en las tablas, tenemos en la columna de la izquierda el nivel de voltaje, en la columna del medio cómo se utiliza o cuál de las metodologías para determinar la solicitación sísmica es la recomendada y cuáles son los requisitos que tiene que tener el conjunto equipo-estructura para poder usar ese método recomendado. Si ese requisito no se cumple, entonces no se puede usar ese método y por defecto siempre se puede usar, por ejemplo, el tema de la mesa vibratoria. Por lo tanto, la idea aquí es que solo especificar en el fondo el uso de mesa vibratoria para aquellos casos en que efectivamente no se puede usar alguno de los otros métodos. Los aspectos generales del diseño de la GIS, esto es importante porque la GIS, como vimos, es parte de los equipos especiales. En este caso, la GIS es muy sensible al tema de los desplazamientos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto y en el diseño propiamente tal del equipo existen unos absorbedores de desplazamiento que son colocados por el proveedor del equipo de acuerdo a su análisis sísmico del equipo. El diseño y verificación del cumplimiento de los requisitos sísmicos deberá considerar la rigidez relativa de las estructuras de soporte de manera de poder determinar correctamente los esfuerzos y desplazamientos en las diferentes partes del equipo. Aquí el equipo se compone por una parte de la GIS y por otra también la JIT, por eso tienen comportamientos sísmicos un poco diferentes. El comportamiento de la GIS está muy relacionado con el tipo de suelo y el comportamiento de la fundación, porque según el tipo de suelo, tenemos suelos desde el punto de vista sísmico más rígidos o más flexibles, y eso incide en el comportamiento de la GIS. Por lo tanto, una GIS que ha sido validada para un proyecto X, si ese proyecto X, por ejemplo, está en suelo tipo A, que es tipo roca, su comportamiento va a ser distinto durante el sismo que si lo tenemos en un suelo tipo D, que es un suelo sísmicamente hablando bastante más flexible. Por lo tanto, el diseño
del equipo finalmente tiene que tomar en cuenta este comportamiento que va a tener según el suelo. Y la responsabilidad del propietario, en este caso, cuando parte el proyecto y se pone la orden de compra de la GIS, es a lo menos informarle al proveedor cuál es el tipo de suelo donde va a estar instalado este equipo. O sea, A, B, C o D, que son los que están definidos en este momento en el documento del anexo 5. Cuando las características propias del suelo donde se encuentra la instalación no permitan cumplir con los desplazamientos límites informados inicialmente al diseñador, por el diseñador del equipo, el diseñador deberá incorporar elementos capaces de absorber los desplazamientos informados por el diseñador civil, previo al término de la fabricación del equipo. Esto, el equipo cuando salga de la fábrica tiene que venir ya con todo su dispositivo de absorbedores de desplazamiento para el lugar donde se va a instalar. La correcta y oportuna coordinación entre el diseñador del equipo y el diseñador de la fundación es responsabilidad del propietario. Así que este es un tema bastante importante porque eh, esto no es un tema donde el diseñador de la fundación tenga que tratar de relacionarse o que llegue la información que le está entregando al proveedor del equipo. Es responsabilidad del propietario que exista este canal. No necesariamente que lo haga él, pero que este canal exista y cerciorarse también de que la información fluya para ambos lados. El diseño de los sistemas de anclaje a la fundación es responsabilidad del diseñador del equipo y se deberán realizar de acuerdo con los aspectos generales y particulares definidos en esta anexo. Aquí nosotros les vamos a mostrar una especie de flujo de cómo debiera funcionar el diseño coordinado entre el equipo GIS y su fundación. Y aquí tenemos a los tres responsables. Uno es la responsabilidad es del diseñador de la GIS, la otra es del diseñador de la fundación y el propietario. Entonces, la responsabilidad del diseñador de la GIS es diseñar el equipo que cumple el anexo técnico, entregar las reacciones sobre la fundación para hacer el diseño de esta, y entregar los desplazamientos horizontales y verticales máximos relativos que permite el equipo, incluyendo el efecto de la onda sísmica superficial sobre el suelo en la zona de ubicación. La zona de ubicación se la tiene que entregar a alguien, y en este caso es responsabilidad del propietario informar oportunamente al diseñador del equipo el tipo de suelo que debe considerar de acuerdo con las particularidades del proyecto. Una vez que esto está listo, el proveedor entrega, y eso lo tiene que recibir el diseñador de la fundación, este tema de las reacciones y los desplazamientos máximos que permite su equipo. Y el diseñador de la fundación va a tener que calcular y evaluar para la flexibilidad del suelo donde está, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo estos desplazamientos máximos. En el caso de que no, el diseñador del equipo, vía propietario, tiene que, en el fondo, informar al proveedor del equipo cuáles son los desplazamientos del conjunto equipo-fundación en el suelo donde está considerado la instalación para que permitan el correcto comportamiento del equipo. Y esa información es la que el propietario tiene que hacer llegar al diseñador de la GIS para que él incorpore esos desplazamientos en su modelo y determine cuáles son eventualmente las modificaciones que hay que hacer en el equipo. Y el equipo que se prueba en fábrica debe cumplir con los requisitos ya definidos, ¿ok? Porque muchas veces pasa que el equipo sale de fábrica y después en el camino tienen que hacerse arreglos o incorporar algunas modificaciones, y lo ideal aquí es que esto salga inicialmente listo, con todos los temas involucrados, incluyendo el tema del suelo. En el anexo está colocado unas recomendaciones de información de las características sísmicas, si el suelo es tipo A, B, C o D. Esa es una recomendación que el propietario tiene que entregarle al diseñador de la GIS para el primer diseño. Pero finalmente esas características sísmicas y del comportamiento del conjunto fundación suelo es el que tiene que considerarse antes que el equipo salga de fábrica. Eso es el tema de los equipos, y en la sesión de mañana vamos a hablar, como dijo Claudio, de todo lo que no es equipo. Gracias, Marcela, gracias por tu excelente presentación. Gracias, Fernando. Tal como dijo Marcela, la presentación
de este anexo técnico que está en consulta pública la dividimos en dos etapas. Primero, conocer todo lo que tiene que ver con los equipos y en una segunda etapa ver las cuestiones que tienen que ver ya con las fundaciones, que será el día de mañana. Hemos dejado espacio para las preguntas. Vi algunas cuestiones en el chat que preguntaban sobre si vamos a publicar estas presentaciones. Esta presentación, la de mañana, la dejaremos en nuestra plataforma web. Siempre hemos dejado las presentaciones que hacemos en los webinars. Y la grabación de esto también será compartida en nuestras distintas plataformas de la comisión, en video en la plataforma de YouTube. Así que la información va a estar, la publicaremos y las comunicaremos cuando ya hayamos finalizado la segunda sesión de este webinar. Abro el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. Levantan la mano en reacción y le vamos dando la palabra. Diego Fuentes. Diego Fuentes, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, tengo una consulta y tiene que ver un poco con las preguntas que nos han llegado a nosotros en la oficina respecto a cuán aplicables van a ser los reportes de calificación sísmica, perdón, cuán válidos van a ser los reportes de calificación sísmica que se encuentran actualmente preparados por la normativa IEEE 693, ya sea del 2005 o del 2018, por los fabricantes. O sea, con este nuevo anexo técnico que se está sumando a la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, he recibido varias preguntas de los fabricantes respecto a cómo ellos podrían hacer uso de esos reportes de calificación sísmica de acuerdo a la normativa que les mencioné, para poder también satisfacer lo que se está solicitando en este nuevo anexo técnico. Muchas gracias. Perfecto, Diego, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, hay distintas cuestiones que seguramente van llegando a tanto las personas, empresas, cómo se va a implementar. Le doy la palabra a Marcela, que va a responder. Adelante, Marcela. Gracias. Sí, a ver, de hecho el anexo dice al principio que para aquellos equipos que se han calificado o analizado sísmicamente con una norma diferente, lo que hay que hacer es validar el equipo también para este anexo. O sea, tiene que demostrar que digamos que la calificación o validación sísmica que se hizo con esa otra norma, la que sea, también cumple con las disposiciones que están en este anexo. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, Marcela. ¿Alguna otra pregunta? Fernando, ¿te puedo interrumpir un segundo? Disculpa, es que tengo ahí otra pregunta para Marcela, porque según lo que dice la norma, perdón, la normativa IEEE para ciertos equipos permite el uso de análisis dinámico en la calificación sísmica. Entonces, no sé, si hablamos de algún interruptor de 323 y 245 kilovoltios o algo así, en donde la normativa IEEE permite la calificación sísmica por análisis dinámico, lo que se tendría que hacer para validar esa calificación sería hacer uso de análisis estático propuesto por el anexo técnico o cómo se abordaría ese tema. No, si tiene análisis dinámico, siempre y cuando esté bien hecho, que es uno de los problemas que presenta el tema del análisis dinámico, que un poco depende del resultado de quien haga el modelamiento. Se puede, digamos, se cumple también con el tema de los requisitos de aquí, pero principalmente lo que se está buscando aquí es facilitar la calificación o la validación sísmica de los equipos, dejando el análisis dinámico y la mesa vibratoria realmente cuando eso es necesario. Ahora bien, el tema del equipo también va a depender del tipo de fundación, que es algo que vamos a ver mañana, pero lo adelanto ahora porque es relevante. Eh, para las fundaciones que se están construyendo hoy día actualmente, como pilas, pilote, barra cáncamo, barra helicoidales, etcétera, ese tipo de fundaciones, que no son las que nosotros conocemos como fundaciones tradicionales,
En esos casos, el análisis tiene que ser dinámico para el sistema completo. Estructura, fundación, el tipo de suelo donde está y el equipo, por supuesto. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntaban por el chat. A ver. Sí, del link de las presentaciones. Les compartiré, les dejaré en el chat el link donde están todos los antecedentes de este anexo técnico, que es el procedimiento normativo en curso, y ahí vamos dejando las presentaciones y posteriormente el link al video de este webinar. ¿Alguna otra pregunta? Mientras tanto, les compartiré el link para... Horacio Mantilla. Horacio, adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Una consulta sobre lo que acaba de mencionar Marcela, la ingeniera Marcela, sobre el modelo completo de la fundación, estructura, equipo. En ese sentido, las cargas sísmicas sobre el equipo para la validación de la resistencia provendrán también de esa distribución de cargas en altura que propone la norma. Perdona, ¿puedes repetir tu pregunta, Sí, Horacio? gracias, Ma. Sí, sobre lo que acabas de mencionar sobre, digamos, una validación IEEE, es decir, algo, si tengo un equipo validado con IEEE, mesa vibratoria, y hay que hacer la validación según este anexo, entendería que entonces las cargas sobre el equipo, digamos, los momentos y fuerzas sobre el equipo, provendrían de ese modelo que ustedes manejan de distribución de fuerza en altura, teniendo en cuenta incluso el peso de la cimentación o esa interacción que proponen, porque ahí sí hay una diferencia muy grande en el tema de las fuerzas. A ver, si tú tienes la validación del equipo en mesa vibratoria, esa es la mejor validación. Ojalá todos pudieran ir a mesa vibratoria, lo cual por tiempo y costo no es posible. Si tú tienes el equipo en mesa vibratoria, ahí tienes tú la información eh, con respecto a las aceleraciones, desplazamientos que tiene el equipo, considerando los 0,5G en la base. Entonces, cuando tú diseñas una estructura que cumple ciertos requisitos y la fundación que cumple también ciertos requisitos, ambas, la estructura y la fundación cumplen unos ciertos requisitos que están definidos ahí en el anexo y que de hecho son los que vamos a ver mañana. Entonces, en ese caso, tú puedes hacer el análisis estático de la estructura y la fundación y ahí no hay ningún problema. O sea, Ah, ok, ya se sabe que cuando la estructura cumple esos requisitos y la fundación cumple estos otros, ese sistema en conjunto funciona y ahí tú no tendrías que hacer nada. Pero cuando se están instalando en estructuras que no cumplen esos requisitos o en fundaciones que son diferentes a esa, entonces ahí hay que hacer un análisis dinámico, pero ese análisis dinámico es para validar que esa estructura y fundación en ese suelo siguen siendo óptimas para el comportamiento del equipo. Entonces, en ese análisis dinámico se tiene que modelar el equipo, pero lo que se mide en el equipo es comprobar en el fondo que las aceleraciones, los desplazamientos, eventualmente los momentos, la información que se tenga en el equipo se cumple. Ese es el proceso. No ok, es que tú muchas tengas como gracias. diseñador del equipo o validador del equipo que incorporar todo, porque aquí los equipos en general, supongo en otros países también, pero aquí en Chile los equipos se compran, un mismo tipo de equipo y se instala en distintos lugares. Entonces, es importante, digamos, que el diseñador de la estructura y fundación es el que tiene que hacer ese modelo. Ahora bien, también está señalado en la norma, perdón, en el anexo, que ese modelo y los parámetros que se van a medir según el modelo sobre el equipo tienen que contar además con la validación del revisor sísmico del equipo, porque si no, no podemos cerrar el círculo de que efectivamente esa estructura y fundación cumplen con el objetivo, que es no amplificar las aceleraciones del equipo. Muchas gracias, Marcela. Perfecto, gracias. Sí, no sé si eso responde a tu consulta. Perfecto, gracias Marcela. Diego Fuentes, seguramente a raíz de esta pregunta que hizo Horacio y la respuesta de Marcela,
también tiene otra contrapregunta, seguramente. Así que adelante, Diego. Sí, sí, perdón. Sí, la consulta apunta principalmente a que la normativa IEEE 693 del 2018 indica que cuando haces los ensayos en mesa vibratoria tenéis que hacerlo para performance level, lo que es equivalente a un PGA de 1,0 G. Entonces, un poco para poder aplicar los requisitos de este nuevo anexo técnico, se incluyeron unas nuevas fuerzas de tirón, ¿cierto? Producto del efecto dinámico del conductor al momento del sismo en este nuevo anexo técnico, el cual ahora está dividido dependiendo de los niveles de tensión que presenta cada equipo. Entonces, eh, enlazando las dos cosas, mi pregunta es, o sea, los ensayos en mesa vibratoria, como son para performance level, según el requisito de la IEEE, las cargas de tirón que se están expresando en el anexo técnico corresponden para nivel de diseño, para un PGA 0,5G, o también pueden ser aplicados a un PGA de 1,0G. La pregunta es principalmente porque si se hace la comparación entre los valores de las cargas de tirón que se expresan en la normativa IEEE 693 del 2018 y el nuevo anexo técnico, en el caso que el nuevo anexo técnico aplique solamente para un PGA de 0,5G, los valores de las cargas de tirón serían 3 o 4 veces más grandes que las que se especifican en la normativa IEEE 693 del 2018. Entonces, un poco es para saber cómo se deberían aplicar estas cargas adicionales a las cargas sísmicas cuando se tiene una calificación sísmica ya llevada a cabo por mesa vibratoria para nivel performance de IEEE 693 del 2018. ¿Tú te Gracias. refieres en el fondo, qué se hace si tú tienes la calificación de un equipo con un G en vez de los 0,5G? Eh, claro, porque la normativa del 2018, la IEEE, cuando tenéis que ensayar en mesa vibratoria, te exige performance level para prácticamente todos los equipos, salvo que tengáis uno que tenga riesgo de caerse muy grande. Entonces, finalmente, todos los ensayos que tenéis según normativa IEEE del 2018 son a performance level. Entonces, entiendo que para poder hacer cumplir el anexo técnico, ¿cierto? Se tienen que además incluir cargas de tirón y cargas de cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú comparas las cargas de tirón de la normativa IEEE con la del nuevo anexo técnico, hay una diferencia muy grande. De hecho, las del anexo técnico son más grandes que las cargas que especifica la normativa IEEE. Entonces, entonces pasa que si es que tú tienes un ensayo a performance level, mi pregunta es principalmente si las cargas de tirón que están especificadas en el anexo técnico deben amplificarse por dos también, así como se hace con el PGA del equipo, o se pueden mantener iguales. Eso tiene que ver con la IEEE, no con el anexo nuestro. El anexo nuestro define unas cargas de tirón, que son cargas que se han validado, que son las que funcionan, digamos, que han resultado correctas en función de los terremotos anteriores. Y nosotros solo pedimos el 0,5G, entonces no podría yo comentar cómo se hace con el 1G. Nosotros no estamos pidiendo un G, estamos pidiendo 0,5. Por eso el tema es Ah, que cuando un equipo esté calificado o validado con una norma extranjera, la que sea, la IEEE, la norma china, de los japoneses, la que sea, lo que hay que hacer es revalidar ese equipo demostrando que cumple, que si bien ya cumplió esa norma, que también cumple los requisitos que están definidos en este anexo. ok, gracias. Perfecto, gracias Marcela, gracias Diego. Por tu pregunta, recordar que este es un anexo técnico que aún está en consulta, digamos, y aquí no olvidar el objeto, tal como lo comentó Fernando, del anexo de requisitos sísmicos, es establecer cierta continuidad operacional ante sismos importantes, digamos. Hemos tenido muchos sismos en el pasado y nuestras redes han resistido bastante bien. Sin embargo, no sabemos cómo van a resistir en el futuro y parte del objeto de este anexo es velar por eso para que eso se cumpla. Y por tanto, la normativa internacional versus las que para los equipos versus cuando se instalan los equipos acá en Chile, lo que tenemos que resguardar eso, así que es un poco el objeto. Y la última pregunta que nos llegó en el chat dice, en el caso de los transformadores de poder, el anexo técnico de requisitos sísmicos indica
algo de la validación del equipo de la localización de los topes sísmicos que vienen del fabricante del transformador? O sea, de hecho, no. Lo que dice el anexo es que los topes sísmicos que se instalen en la fundación tienen que ser donde el proveedor del equipo definió que sean, porque el tope sísmico lo que hace es traspasar el corte desde el equipo hacia la fundación. Entonces tienen que estar ahí, no se pueden instalar en otro lugar. Perfecto. Gracias, Marcela. Ya no habiendo más preguntas y ya estando próximo a la hora, queremos agradecer todas las preguntas que ustedes nos han hecho, queremos agradecer la participación y desde luego los invitamos para mañana para la segunda parte, donde ya vamos a hablar las fundaciones, digamos, más que los equipos propiamente, estructura y fundaciones, y por tanto esto continúa mañana. Reiteramos el agradecimiento, agradecemos a Fernando y a Marcela por la presentación, por los puntos técnicos y recordarles nuevamente que este es un anexo que está en consulta pública y si tienen alguna observación están ahí los mecanismos para poder levantar la observación que fuera pertinente. Así que muchas gracias a todos y nos vemos mañana.